Bien, continuamos en el Seminario Internacional de Salud Ocupacional. Bienvenidos a los que recién están retomando el seminario en estos momentos. Nuestro siguiente ponente es Walter Oyola Neira, con el tema Gestión Integral de Fatiga y Somnolencia. Él es neumólogo de trastornos respiratorios del sueño. Un breve resumen de su expertise profesional. Él es especialista en la gestión de riesgos de negocio relacionados a salud y seguridad, con más de 20 años de experiencia en los sectores público y privado, liderando equipos de alto desempeño enfocados en el desarrollo de estrategias de innovación para el diseño de puestos de trabajo, estimación de impactos y automatización de controles a agentes ocupacionales en los sectores mineros, energético y de servicio. Walter Oyola en estos momentos es gerente de salud en compañía minera Antamina y bueno, está participando con nosotros en el seminario. Walter, muy buenas tardes. Bienvenido al Seminario Internacional de Salud Ocupacional. Buenas tardes, Fiori. ¿Se me copia adecuadamente? Sí. Sí, conforme te escuchamos bien, por favor, si puedes empezar con tu transmisión de diapositiva. Perfecto, muchas gracias. Solo una aclaración, neumólogo no soy, soy especialista en los temas de salud ocupacional, medicina interna. A ver, vamos compartiendo. ¿Se puede ver ya la presentación? Sí, ponlo en modo presentación, por favor. Ahí va. Listo. Adelante, Walter. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias, buenas tardes. Siempre es un placer tener el espacio para poder compartir un poco de la experiencia ganada durante este tiempo y sin ánimo de proponer una receta sine qua non o la verdad absoluta. Lo que queremos aquí es compartir un poco todo el proceso desarrollado que nos puede llevar a de repente proponerles un modelo basado en nuestros hallazgos. Aquí hay una verdad que es nuestra, enfocado en lo que hemos podido medir. Y esa es una principal recomendación que siempre hacemos en los espacios en los cuales tenemos la oportunidad de llegar a las demás personas, que es generar tu propia información, generar nuestra propia data, porque hay muchos modelos que se basan en perfiles biológicos incluso muy distintos a los nuestros. Y es muy prudente, creemos, poder tener información mucho más certera y que pueda darnos esa flexibilidad que el proceso de gestión completo necesita. En esta ocasión vamos aquí un poquito mostrando el contenido, qué es lo que queremos hablar y compartir con ustedes. Este enfoque de la gestión integral de la fatiga, pero mirado desde el nivel de riesgo, basado en algunos pilares que son relevantes como para poder saber cómo nos encaminamos al proceso con reglas claras desde el inicio y hacer también el lenguaje quizá un poco más empático y amigable, de tal manera que pueda ser comprendido por la masa de trabajadores, que es nuestro principal objetivo. Luego de ello, mirar un poco esta ruta que proponemos para el abordaje de una estrategia. Aquí, quienes todavía no la hayan iniciado, de repente pueden tomarla como referencia. Quienes ya la tengan iniciada, posiblemente ver si es que en alguno de los pasos se encuentran y tener una mirada de lo siguiente, en función a lo que hemos podido ver durante estos ya aproximadamente 12, 13 años más o menos de la gestión. Luego, cómo estas estrategias que se han podido implementar interactúan entre sí, cómo se pueden ver los resultados al final, y proponer ahí algunos siguientes pasos en los cuales estamos pensando para una nueva etapa. Empezando con lo que comentábamos relacionado con el hecho de este enfoque integral del riesgo. Aquí es relevante mirar esta, permítame señalarla, cómo mirar este engranaje que hemos podido de repente definir dentro de la gestión, centrándonos en esta gestión del tráfico entendido como la interacción persona a persona, la interacción persona-vehículo, vehículo-equipo, equipo-equipo, vehículo-vehículo, todo aquello que pueda generar que dos fuerzas interactúen entre sí y que puedan de repente desencadenar en algún accidente de trabajo o en alguna condición que pueda poner en riesgo la salud física o mental de los trabajadores. En ese escenario y alrededor de ello,
es que se van desarrollando también otros sistemas de gestión y otras herramientas que van conversando entre sí. Por ejemplo, la gestión de la conducta segura en la conducción es un elemento muy relevante. Hay sistemas que se encargan de recoger esa lectura del accionar del conductor durante el proceso de su tarea. Hablamos aquí de frenados bruscos, aceleraciones, desaceleraciones, cómo ingresa una curva, en fin, datos como ellos son los que permiten establecer como que patrones de conducta que pueden ser reentrenados y trabajados de tal manera que uno pueda bajar la intensidad de la misma. Estos controles en estructura y procedimientos relacionados con las vías por los cuales los diferentes vehículos o equipos se desplazan tanto dentro como fuera de las instalaciones de la operación. Aquí un desafío importante que todas las empresas tenemos es este transporte externo de personal, que prácticamente todo el recorrido se hace a través de rutas públicas. Y ahí hay que ver en qué partes nosotros podemos hacer algunos ajustes, desde el diseño, si es que es posible, de la carretera hasta algunas precisiones que se pueden hacer, colocando geocercas y algunos otros sistemas que puedan interactuar entre sí y darnos esta posibilidad de control. Eh, Considerando que el riesgo relevante pues, es el conductor también que viene en sentido contrario, por así decirlo. Estos sistemas anticolisión que tienen esta función de poder evitar como barrera dura final, pero que también nos puede entregar información de patrones de conducta ante el abordaje de situaciones de trabajo, en las cuales podemos reentrenar a los actores del proceso y también ver oportunidades de mejora administrativas en el proceso en sí. Esta gestión del control de la exposición a vibración es un tema, el día de ayer, nuestro partner Torsa, con quien desarrollamos este dispositivo, que forma parte de nuestra gestión de la vibración, hizo una presentación y dentro de esos beneficios también está la posibilidad de poder estudiar de qué manera el conductor o el operador desarrolla su labor y encontrar brechas de entrenamiento y oportunidades para poder mejorar su precisión en el proceso. Y de repente hacer un link también en las actividades porque nos permite identificar dónde hay exposiciones de riesgo o no. Aquí encaja perfectamente esta gestión antifatiga que tiene esa mirada integral, pero con un enfoque también llevado hacia el riesgo. Es relevante cómo uno le puede dar posicionamiento a la gestión si se analiza el riesgo crítico de la manera más adecuada. Nuestros principales riesgos críticos, y que se comparten seguramente en todo el sector que tiene este tipo de transporte, son aquellos que están relacionados al transporte personal, sobre todo el externo, en aquellas rutas que son un poco más complicadas. Nuestras áreas de minería en Perú normalmente están ubicadas en las zonas altoandinas, donde sabemos que las carreteras, los recorridos son un poco más sinuosos, tortuosos, tienen precipicios, abismos, tienen riesgos asociados relacionados con los factores atmosféricos, eh, climáticos también. Entonces, ese es uno de nuestros principales riesgos y ahí hay un desafío muy grande y se posiciona ese riesgo crítico número uno para la compañía. El peor escenario, cuando uno hace un análisis tipo Bowtie y ve el escenario de máxima pérdida estimada, pues es que uno de estos buses pueda caer y comprometer la vida e integridad de todos los pasajeros que viajan en ese bus. Otro de los riesgos está enfocado también en la interacción de camiones de acarreo con vehículos que también circulan en las rutas. Hay operaciones que no tienen tanta posibilidad de segregación de rutas precisamente por los espacios reducidos, producto de nuestra geografía especial, pero también en la interacción propia del acarreo, que como bien se ha mencionado durante todo el espacio del seminario, que afortunadamente ha definido ya conceptos de fondo teóricos que hacen más fluida este tipo de presentaciones, de mostrar un sistema de gestión que camina, funcionan las 24 horas del día. Están trabajando permanentemente con operadores distintos, pero efectivamente son fuentes de potencial riesgo si es que esto no es controlado adecuadamente. Esos son dos riesgos muy relevantes
Y es importante llevarlos a esa categoría, colocando como controles críticos aquellos que están relacionados o a tecnología que tenga que ver con la gestión de la fatiga o a la gestión propia del recurso humano y las condiciones que tienen que ver con la fatiga. Esto nosotros le llamamos pilares, que los vamos a ver un poco más adelante. Bueno, en el 2009 empezamos con una aspiración, fomentar la cultura del buen descanso. Eso es lo principal. Hay que generar un entorno cultural, porque si el trabajador, su familia, el entorno, los líderes no compran la idea de que ello es necesario, de que ello además es rentable, de que ello aporta a la continuidad del negocio, es difícil desencadenar los siguientes elementos orientados al control, para luego proponerse un target en el cual, si es posible, llevar a la cero incidencia. No solo hablamos de accidentes, sino cero incidencia, es decir, eventos sin consecuencia, pero que puedan estar relacionados o no con fatiga y con somnolencia. Entonces, un primer escenario inicial sí es gestionar la fatiga y la somnolencia, pero sin descuidar la gestión del buen descanso, que finalmente es el objetivo de fondo transversal, ya para cuando uno quiere abordar algunos grupos de riesgo. Y hablando precisamente de grupos de riesgo, aquí hay una clasificación que inicialmente nosotros establecimos, que está relacionado con estos cuatro grandes grupos, ahora actualizado con los grupos de teletrabajadores. Estos grupos de operadores y conductores, ¿no?, que clasifican dentro de nuestros dos riesgos críticos que acabo de mencionar, riesgos que son súper relevantes para la operación, donde tenemos el transporte de personal, el equipo pesado que va en las rutas de acarreo, el transporte de carga, que no es menor, muy importante, tiene un volumen de transporte de insumos y materiales hacia la operación y desde la operación, y los vehículos livianos que o interactúan con alguno de estos otros componentes o por sí solos tienen una presencia relevante dentro de la ruta. Es, es uno de los, el primer grupo al cual uno podría enfocarse ahí el desarrollo. Hay un segundo grupo que ya habla un poco más extendido de trabajos de campo, donde se hacen pues estas tareas de precisión principalmente, tareas con alto rendimiento físico y tareas también en altura estructural, que es necesario abordar. Los trabajadores de oficina para aquellas labores de precisión relacionadas con el monitoreo, principalmente en la toma de decisiones relevantes, y un entorno desafiante que hemos tenido en los últimos años, que desde el paso del trabajo remoto por pandemia al teletrabajo con normativa debida y bien definida, obligan y hacen propicio la necesidad de poder controlar este agente también importante y relevante. Pero hay que empezar por alguno. Nuestra experiencia está centrada principalmente en el control de este primer grupo. Aquí hablamos de aproximadamente unos 2.000 personas relacionadas con el equipo pesado y equipo liviano que está dentro de la operación, y otro tanto similar relacionado con el transporte de carga, personal y vehículos livianos. Es decir, un global que para nosotros representa más o menos el 40% de la población, que está embebido en este riesgo principal. Y parte de poder ir identificando los factores de riesgo que pueden estar asociados a estos grupos de riesgo. Y aquí hay una diversidad de factores, ¿no? Las operaciones mineras en Perú, nosotros en especial, estamos ubicados en zonas de gran altitud, así que ese es un factor que no se puede modificar, pero es un factor que está presente, que castiga biológicamente y que castiga parámetros tan relevantes como la cultura del descanso, pero que hace posible el que nosotros podamos seguir creando algunas estrategias que puedan de alguna manera mitigar y amortiguar esta condición. Cosas en las cuales sí podemos tener control directo, y creo que es necesario hacerlo. Son escenarios, y además de rápida ejecución, son escenarios como los que están aquí resaltados en gris, el tema de turnos de trabajo, rotaciones, sobre tiempo, que se ha hablado durante el seminario. No hay un turno de trabajo ideal, es cuestión de responder a la población que se tenga,
y de repente la mirada no solo está enfocada en el turno, sino cómo se desarrolla este turno de trabajo. Habrá que hacer una rotación 7x7, 10x10, como en nuestro caso, por ejemplo, eh, o 12x6, como también es otro de los horarios que nosotros manejamos, y otros que se han mostrado mucho más cortos, 2x2, 4x4. Eh, el desarrollo del turno es muy relevante. Un turno continuo de exposición permanente es muy diferente a turnos con exposiciones fragmentadas. Entonces, las características de las rutas, los tiempos en los cuales se hacen los relevos o los cambios, las pausas en el medio, que hacen en la práctica que de repente la conducción no supere intervalos de 40, 45 minutos o 30 para la operación y que tenga algunas pausas de minutos en el medio y luego de 2 o 4 horas haya la posibilidad de tener una hora de descanso para algo, para el relevo en el camión del siguiente operador, eh, hacen pues que el turno tenga una fluidez y una posibilidad de ir estimulando la alerta permanentemente. Eso es muy relevante considerarlo dentro de los procesos. Y lo otro, la carga de trabajo, se ha conversado también en este seminario bastante relacionado con ello y es muy, muy relevante, cómo organizas todo ese proceso con una mirada ergonómica de tal manera que colocando a la persona en el centro como debe ser, se puedan establecer todas aquellas necesidades y compensar las personales con las expectativas del trabajador y las necesidades de la operación. Eso es un tema administrativo fácil de diagramar y poder armar al respecto. Las condiciones de los lugares de descanso es un elemento fundamental, porque no podemos establecer una base de cultura pues, si no hemos desarrollado una estructura que pueda soportar todo lo que se va a recomendar, ¿no? Ahí hablamos un poquito más al detalle, un poco más adelante. Y la evaluación pues, de cómo es nuestra población, ahí regresamos a la recomendación inicial de hay que medir nuestra data, medir a nuestra gente, clasificarla y ver quiénes sí tienen algún nivel de exposición en diferente grado y poder hacer una intervención relacionada con ello, ¿no? Es evidente que hay soluciones que pueden aportar a reducir problemas de trastorno del sueño, como los síndromes de apnea y hipoapnea, pues la apnea obstructiva del sueño. Hay posibilidades de llevar programas suficientes como para poder acompañar y rehabilitar al colaborador o al trabajador y poder engancharlos nuevamente al proceso productivo sin eh, generar riesgo para él o para sus compañeros. Y los otros factores que se van construyendo en el tiempo, ¿no? La evaluación de los riesgos psicosociales para ver por cuáles de las dimensiones uno puede ir avanzando en el desarrollo de la intervención, el manejo de las enfermedades crónicas, a través de un criterio de riesgo biológico que pueda clasificar a los trabajadores y trabajar con ellos con planes específicos en función a los niveles de riesgo que puedan haber y el estilo de vida saludable desde la alimentación hasta la actividad física, ¿no? Eso es súper relevante. Entonces, una vez identificados los grupos de riesgo, los factores de riesgo sobre los cuales trabajar, centrando en que debemos empezar con esta formación de la cultura del buen descanso, establecemos unos pilares con el fomento de la cultura del buen descanso como eje central. Y luego de ello decantan las principales bastiones de este proceso, ¿no? El diseño de los lugares y las condiciones de descanso fundamental, tomando las buenas prácticas que existen ya y que han existido. Si no hubiera, en nuestro caso, que no había mucha referencia, ir construyéndolo en función a algunas investigaciones que ya habían disponibles y al ensayo y prueba con la propia población de trabajadores recogiendo un poco la expectativa que ellos pudieran tener. Dejar claro que este concepto de las patologías crónicas es muy relevante y que es un círculo vicioso porque se suman a los problemas de fondo, un problema de calidad de sueño, con índices de apnea y hipoapnea relevantes en condiciones de gran altitud,
con población prioritariamente masculina y de repente con un índice de masa corporal orientado en el momento inicial a una obesidad de algún grado, hacen mucho más relevantes los conceptos de patologías crónicas asociadas. Y además, si estas todavía no estuvieran desarrolladas por un factor posiblemente edad, en el avance de la edad con estos otros elementos de exposición se podían desarrollar también y agravar el nivel de riesgo del conductor o operador, del trabajador. Para finalmente, después de establecido todo este proceso y solo después de ello, empezar a pensar en la instalación de barreras duras tecnológicas, que tienen desde un principio una posición como que de última barrera de defensa para poder evitar ya el accidente, pero no evitan la generación del estado de riesgo, el estado de fatiga o el estado de somnolencia. Pero también tiene una mirada de recolección de data que puede analizarse en retrospectivo, ponerle un poco de data analítica y a partir de ello poder también tomar acciones preventivas y de clasificación que aportan aquí al proceso. Ahora, esto hay que hacerlo sostenible. Y para hacerlo sostenible, el primer elemento es llevarlo a nivel de riesgo evidente para la organización, con controles de riesgo que además trabajen en función al governance adecuado, al mayor nivel posible, porque se habla de que este es un riesgo muy, muy, muy relacionado a la continuidad del negocio, y también la posibilidad de darle una mirada transversal al riesgo que permita moverse de los grupos de riesgo poblacionales más críticos a los siguientes niveles ya identificados, que esa sería la evolución lógica de un proceso de gestión. Entonces, son dos parámetros que son relevantes colocar. Este posicionamiento con nivel de riesgo crítico que desencadene en controles críticos que puedan ser eh, gobernados de la manera más adecuada, al mayor nivel que se pueda hacer en la organización y de manera transversal para que pueda llegar a la población de contratistas también dentro de la misma, pero todo ello desarrollado dentro de un marco de cultura corporativa con un enfoque en la salud y el bienestar. Porque en eso decanta. O sea, si el enfoque va por ese lado, se va construyendo esta cultura del buen descanso, que de repente podría ser el primer paso y a partir de eso generar la adherencia de la población a desarrollar una cultura enfocada en el bienestar. Esto sí nos puede llevar a entender mejor y extrapolar el proceso hacia las familias, que es donde se pasa buena parte de la vida del trabajador y donde también se fijan costumbres, hábitos y cultura en sí, ¿no? 40-60% del tiempo está ubicado en ese grupo. Lo que hay que hacer también es medir el desempeño de estos pilares, es decir, medir cómo se van comportando en el tiempo en las diferentes áreas y empresas que hay dentro de la organización y ver cómo este va creciendo en el tiempo. A nosotros nos ha llevado ir creciendo en el cumplimiento mientras iban habilitando aspectos hasta poder lograr tener un cumplimiento completo y que en el contexto, por ejemplo, COVID de pandemia que acabamos de pasar, eso sirvió como un acelerador también a poder establecer estas otras parámetros culturales de autoprotección y casi interdependencia que tuvimos durante la pandemia, el trabajo previo. Es decir, finalmente es un buen negocio trabajar en la cultura, trabajar en el desarrollo del buen descanso, porque permite responder a diferentes crisis que se vayan presentando en el futuro. Ahora, en este escenario, una hoja de ruta que de repente podamos recomendar en el proceso parte por un engranaje como el que más o menos vemos aquí, eh, generando esta identificación de fatiga y del buen descanso. Esta identificación de la fatiga es un tema muy interesante porque es muy difícil para el propio trabajador poder identificar sus condiciones, tanto de fatiga como de somnolencia. Cuando se estudian los accidentes y los eventos, hay este fenómeno en el cual el trabajador, y ya derivando y filtrando
cualquier versión que de repente no aporte la parte técnica en específico, es cierto de que pueden haber estos periodos de no recordar qué es lo que pasó efectivamente en el momento. Entonces, el proceso de la identificación tiene que partir de tal manera de que el trabajador tenga una posibilidad de tomar acción. Si bien la fatiga es un proceso continuo que desencadena en un estado de somnolencia finalmente hasta que el trabajador se pueda dormir, eh, es práctico poder fraccionarlo y es una manera en la cual el trabajador puede de repente identificarse más con el proceso de la gestión. Fraccionar fatiga de somnolencia tiene un plus. Es parte de un proceso, pero arbitrariamente se puede hacer y reconocer algunos parámetros como fatiga relacionada con el cansancio, alguna actividad que quiera que la propia persona busque para estimular él mismo su alerta, y para eso, cuando el trabajador lo identifique, independientemente de los sistemas que puedan haber en cabina para ayudarlo, pueda él tomar la decisión de ejecutar una pausa activa y lo lleve a elevar la temperatura corporal en 1 grado centígrado y con eso estimular el alerta, ¿no? Sesiones muy, muy cortas que se pueden entrenar permanentemente en los cambios de guardia para mantenerlos con rutinas diferentes, tanto para hacerlas saliendo de la cabina o dentro de la cabina, dependiendo de las condiciones climáticas, es muy, muy relevante. Y cuando uno está en somnolencia y que se reconozca los bostezos, el parpadeo frecuente, el cabeceo, esas características, ya es imposible poder seguir operando o conduciendo y solo hay la posibilidad de dormir. Esos dos conceptos son muy claros. Reconocer esos criterios y tomar decisiones inmediatas ayuda a que el trabajador forme parte del proceso de la solución. Luego, la mirada del estudio, de la posibilidad de tener estudios propios de línea de base que nos lleven a poder establecer, segmentar poblaciones, establecer la realidad y socializarla para que se conozca cuál es el riesgo y los desafíos a abordar, y también aclarar algunos mitos relacionados con ella, ¿no? Con mitos en los cuales se puedan establecer que no es posible mejorar las condiciones cuando en realidad sí pueden ser. Luego de ello, formalizar, establecer estándares, documentos transversales de alto nivel que en la compañía pudieran establecer los lineamientos y decantar en programas para hacerlo operativo. Todo este proceso de gestión debe tener programas dentro que puedan hacer que los procedimientos y los objetivos se cumplan permanentemente y que se puedan medir de manera más adecuada. Para luego pasar a estos sistemas de detección no autónomas, como barreras duras, que estén enfocados en la gestión del error humano. El error humano hay que convivir con él, existe, hay que mitigarlo, hay que rehabilitarlo, hay que reconstruirlo, para luego terminar en un proceso de gestión de casos. Eso es lo más relevante. Encuentra, después de colocar todos los filtros, un grupo poblacional con el cual tiene que trabajar, desde las dimensiones físicas, psicológicas, emocionales, conductuales, y que podamos insertarlos en un proceso en el cual busquemos la rehabilitación, reentrenamiento y reincorporación del trabajador. Eso siempre en un marco del desarrollo de una cultura corporativa que vaya creciendo en esa búsqueda del bienestar y la salud. Desmembrando estos 4 puntos, hablando de condiciones de descanso, el entrenamiento y las condiciones de los lugares de descanso son relevantes. Cuando uno mira el programa de capacitación, entrenamiento, una de las cosas que se puede hacer es generar un proceso de certificación permanente, ¿no? Porque el refresh, no solo porque los conceptos se van actualizando permanentemente, sino porque la memoria siempre es frágil y el trabajador se puede acostumbrar permanentemente a su rutina. Es importante poder certificar al operador, al conductor, en talleres, lo que nosotros llamamos talleres de control de fatiga, donde se explican
todos estos elementos que acabamos de hablar anteriormente con pautas para poder tomar decisiones tanto de alimentación como de descanso y de vida cotidiana. Esto como requisito sine qua non para que se pueda operar. Si no está el taller vigente, que tiene una duración de periodos que sugerimos sean cortos, un año, por ejemplo, es un requisito para poder conducir. Eh, Luego, las rutinas de pausas activas que tienen que socializarse permanentemente, ir cambiando los equipos de salud, de rehabilitación física, de terapia, pueden ayudar en estos procesos con las guardias y diseñándolos para los diferentes escenarios que se pueden dar. Los factores distractores hay que limitarlos en la medida de lo posible. Estoy hablando acá de escenarios en los cuales controlamos los lugares de descanso dentro de los campamentos o campamentos armados para acciones en específico, donde los tiempos se puedan controlar y también las opciones de alimentación saludable que vayan de la mano con las recomendaciones que se dan en la fase de entrenamiento. Tienen que encontrar en los comedores aquello de lo cual se está hablando dentro de los entrenamientos para que ello tenga coherencia y haya una adherencia adecuada. Los controles de fatiga estandarizados tienen que también enfocarse en aquellas actividades grupales, ¿no? Las actividades recreativas que no solamente son de juego, sino también deportivas. Estas deben estar seteadas de tal manera que permitan esta recuperación previa al sueño, ¿no? Porque la actividad física también estimula el estado de alerta y no condiciona un mejor escenario como para llegar al descanso, tanto en turnos diurnos como en turnos nocturnos. Entonces, hay que hacer ajustes ahí, estos son ajustes organizacionales en los campamentos. Iluminación, ruido, son factores que hay que controlar de todas maneras y invertir en el diseño de los espacios de descanso para que estos puedan ser los más adecuados. Luego, lo importante es la segregación de la gente, ¿no? O sea, tener a todos los que trabajan en un mismo turno descansando en ese mismo horario para evitar factores relacionados de repente con estímulos externos. Esto hay que inspeccionarlo, hay que verificarlo, hay que ver cómo van las condiciones, unos checklists importantes entre el área de salud, seguridad, campamentos, para poder levantar alguna observación muy rápidamente. Funcionan muy bien las encuestas que se abren a todos los trabajadores para que puedan hacer reportes permanentes de alguna condición que puedan ver dentro de los campamentos y medir exposiciones a ruido, a iluminación, a confort térmico en los lugares de descanso, ¿no? Esos son factores importantes a desarrollar. Estudios de línea base, hay varios que pueden servir como referencia, sobre todo que están centrados en estos episodios de apnea y hipoapnea relacionados con la altitud. Se han hecho en Perú, hay algunos, nosotros hemos ensayado también uno hace algunos años cuando estábamos definiendo estos criterios, pero que llevan a confirmar que efectivamente son factores que se van presentando eh, con variables que ya se han analizado, que tienen que ver con sexo, edad, ubicación geográfica, y estos son factores relevantes, demográficos, que vale la pena mirar para futuros pasos. Este es un estudio que realizamos hace algunos años en una población de operadores de maquinaria pesada. Principalmente tomamos una muestra representativa durante unos 6 meses. Usamos polígrafos respiratorios que ya se ha comentado que tienen pues un alto valor predictivo positivo relacionado con la polisomnografía y que son muy útiles para poder desarrollarlos. Nuestro consejo es que tengan estos dispositivos. Uno de nuestros pasos es llevar estas evaluaciones a formar parte del examen ocupacional anual de los operadores para poder sostener la línea base importante. Finalmente, lo que hizo este estudio, que medimos calidad de sueño con polígrafos las noches 1, 3 y 5 de los turnos. El turno para operadores en Antamines de 10 por 10 días de trabajo, de los cuales los 5 primeros días son trabajo diurno y los 5 últimos son trabajo nocturno, como para darles una curva de adecuación. Los trabajadores viajan el día previo, de tal manera que pernoctan
la noche previa, antes de iniciar el turno diurno, en mina, de tal manera que podamos asegurar un intervalo de al menos unas 6 horas de sueño para el inicio del trabajo diurno. Eh, y hay un día en el cual hacen el cambio del trabajo de día al trabajo de noche, en el cual tienen que sumar también unas horas de descanso diurno, que es una de las elementos que se hace más crítico en ese proceso de cambio. Bueno, eso sucede en el día 5. En los días 1, 3 y 5 hicimos unas mediciones de repente, de alguna manera, contrario a la primera mirada, decir, los primeros días son los más complicados y nos vamos adaptando en el tiempo, no fueron los resultados que encontramos, pero lo relevante es que sí hay porcentajes importantes de apnea, sobre todo apnea severa, que hay que abordar. Esto nos permitió poder identificar individuos, compañeros de trabajo, colaboradores y poder trabajar con ellos en soluciones para eh, poder sacarlos de esta condición de riesgo y luego reinsertarlos como lo comentábamos al principio. Una vez que tenemos data propia, que hemos establecido condiciones de lugares de descanso y que tenemos un programa en marcha, entonces creemos que sí podemos pensar en barreras duras mitigantes y preventivas también. Dentro de las barreras duras, en nuestra experiencia, hicimos 2 etapas de pilotos. Entre el 2014 y 2016 trabajamos con un sistema que es el Smart Cap. Posiblemente algunos lo estén usando, unos los hayan visto en sus 2 versiones. Una gorra al principio y luego una banda. Es un sistema que yo veo que tiene mucho potencial, pero nuevamente hay que probarlo dentro dentro de nuestra población para ver si la adherencia camina o no camina. La gestión de post-uso y la adherencia al mismo, de alguna manera haciéndolo parcialmente invasivo, en nuestro caso limitó la posibilidad de la aplicación. Probamos también otros dispositivos como el Up Alert. Antes era, al principio lo probamos como conectado, después a través de Bluetooth, son unos lentes que miden reactividad pupilar, pero que también para nosotros, para nuestra población, significó un desafío ahí que no pudimos superar. Luego nos movimos a otra franja de estudios pilotos, de repente un poco más intensa, donde entramos con un equipo llamado el FIT 2000. Es un analizador de estado de alerta, en realidad, así es como nosotros lo utilizamos en el proceso, que determina muchas variables y que permite establecer un patrón del propio trabajador contra el cual él se va comparando en los testeos diarios que se hacen antes del inicio de la labor. Y luego probamos también el sistema llamado antifatiga, el sistema en realidad de identificación de trabajadores con estados de fatiga y somnolencia para alertar y evitar pues, que el accidente se produzca. Es un mecanismo de Machine Learning que identifica algunos algoritmos y características y lanza alertas de varias cosas, dentro de ellas la alerta de fatiga, ¿no? Componentes totalmente no invasivos, que esa es una ventaja de este tipo de sistemas. Ya hablando de este último sistema, lo que pudimos hacer es un estudio piloto comparando un par de proveedores para un mismo sistema, con algunas características tecnológicas diferentes y evaluando varios aspectos, pero con la misma base metodológica, pero evaluando varios aspectos también, nuevamente, de cómo se adecúa a la necesidad que pueda tener la operación para proteger la salud de los trabajadores y la seguridad, y no desligarnos de la continuidad del negocio, porque de eso se trata. Bueno, esto fue muy interesante. Hicimos una marcha blanca que correspondió a colocar los equipos en la cabina, pero todavía no lanzar alertas. Una pequeña corrección rápida de la cantidad de eventos de somnolencia. Antes de eso, lo que había era la posibilidad de levantar la mano o en la pantalla del dispatch señalar una pausa para hacer una pausa activa de fatiga o para ir a dormir o dormir en la cabina, dependiendo de cuál era la posibilidad en ese momento. Y lo que queríamos es evidenciar ello y se colocaron los equipos, una pequeña caída con la colocación de los equipos.
Y luego corrimos por un tiempo, algunas semanas, una marcha blanca en la cual no se disparaban alertas, pero los equipos estaban ahí controlados. Luego entramos a la marcha operativa y en la marcha operativa sí las alertas empezaron a disparar. Y ahí ya venía el mensaje de decir, regresa la mirada al camino o estás durmiéndote y es necesario que hagas una pausa activa o es necesario que descanses. Y bueno, ahí cayó rápidamente la curva de eventos y esto nos reafirmó de que es importante tener las consideraciones del ambiente y trabajar con la población que ya hemos medido para controlar esos riesgos ya biológicos con los cuales se vienen, como las patologías respiratorias del sueño, pero también hay un componente conductual que tiene que ver con la cultura del buen descanso que hay que abordar. Y obviamente cuando ya empiezan los reportes, se hace evidente y las siguientes noches posiblemente los trabajadores empezaron a poner en práctica todo el entrenamiento de la capacitación en las condiciones de descanso y todo lo que deben saber para tener un descanso adecuado, y la curva empezó a caer. Tuvimos buenos resultados en el proceso, visto en mapas de calor, la cantidad de alertas en las marchas blancas es lo que se ve ahí en rojo y luego de la marcha operativa disminuyó significativamente, así que esta es una de las herramientas que nosotros tenemos como control en cabina. Hemos pasado por un proceso de implementación masiva en todo aquello que se mueva en la compañía, desde camiones, equipos auxiliares, hasta transporte de carga, transporte personal y vehículos livianos, una cantidad de equipos muy grande, casi los 2.000 eh, más o menos que comentábamos, como equipos, que multiplicado por la cantidad de trabajadores y operadores va por arriba de los 4.000, en un proceso de tiempo razonable dentro de la implementación. Un pequeño retraso durante el proceso de la pandemia, eh, por las características naturales que tienen los sistemas, pero después ya pudiendo entrar en ello. Entonces, ¿qué vemos ya con los sistemas funcionando? Con este sistema funcionando. Aquí también una mirada de mapas de calor. Los puntos rojos son los puntos en los cuales hay estados de somnolencia, los puntos azules son puntos en los cuales hay estados de fatiga. Principalmente, esta es una mirada turno-noche. Y lo que vemos aquí es el histórico en el cual la cantidad de eventos van cayendo. Estos no son accidentes, no son incidentes, son condiciones detectadas por el sistema en las cuales hay una condición de fatiga o una condición de somnolencia que pueden desencadenar en algún evento. Entonces, es importante ello porque con ello se hace una clasificación de los top 10, y es el componente de gestión de casos, y se trabaja con ellos para identificar si el componente es biológico, si es conductual, si es psicosocial, emocional, ¿no? Por ejemplo. Esta es una mirada de camiones, y equipo auxiliar y camionetas que tenemos en la operación. Esta es una mirada de carga, de transporte de carga. También se instalaron, se midió primero como una especie de marcha blanca, luego se terminaron de instalar los equipos y se empezó a medir y la curva durante el 2021 fue cayendo y ya 2021-2022 fue cayendo y bueno, lo que va del 2023 en realidad el resultado es bastante bueno. Aquí lo que se clasifican son las empresas. Eh, Se clasifican las empresas top, que son aquellas que tienen sus conductores mayor cantidad de eventos y es un doble clic con cada una de las empresas. El sistema en este caso lo que permite también es mostrar en toda la ruta, esta ruta externa. Este es el tajo para la parte interna, esta es ruta externa que va entre la costa y la sierra, y aquellos puntos en los cuales se están generando eventos. Y bueno, ambos sistemas lo que permiten es acercarse y identificar cuál es el vehículo y ver las características del conductor. Bueno, ya los sistemas proporcionan ello, pero es un elemento que no solamente es reactivo, sino que también con el análisis de la data puede servir para prevenir eventos posteriores. Ese es lo rico de cómo trabajar en este sistema. El FIT 2000 lo tenemos como un sistema, el anterior es evitar eventos, accidentes, cuando ya el trabajador tiene estados de fatiga y somnolencia. Y luego ver quiénes tienen el mayor riesgo y trabajar con ellos.
Esto nosotros lo usamos dentro del proceso, el sistema tiene mucha aplicabilidad, que desde como lo vemos está bien relacionado al estado de alerta, más allá de fatiga, por consumo de drogas también, por consumo de alcohol y otros estados de consumo de medicamentos, en fin, que no se puedan detectar eh, con otro tipo de pruebas. Lo que este sistema sí identifica es porque está el estado de alerta alterado por algo. Y de ahí ya toca hacer la discriminación entre por qué es. Clasifica por niveles de riesgo, es muy sencillo de usar, como lo ven ahí en la fotografía, una especie de cajero automático que uno va, hace unas características pupilares y arroja un nivel de riesgo. Y es importante ver que el proceso de la elaboración de la línea de base, porque es necesario tener una línea de base previa, recoger datos de todas las personas porque se comparan contra sí mismos más adelante, no dura mucho, en algunos meses se puede rápidamente conseguir un proceso de línea de base, y luego sostener una cobertura del uso adecuada, ¿no? Esto cada vez buscando que crezca más, pero sostenible rápidamente, que arrojen pues resultados que puedan ser concluyentes y que aporten al análisis del proceso, ¿no? De recordar que la idea es usar diferentes herramientas para tener un análisis global al final, que lo que buscan es que la tasa de riesgo identificada pues vaya cayendo, ¿no? Entonces, más o menos una data del último año, y la reducción importante en la tasa de riesgo, porque nuevamente es algo que hace objetivo y evidencia la condición. Es algo de lo cual los trabajadores tienen algunas limitantes en cómo llegar a reconocer. Otros de los dispositivos que sirven ya con una mirada, igual que el FinTOS-1000, preventiva, es el registro de la calidad y eficiencia del sueño. O sea, más allá del total de horas de descanso, es que este descanso esté en el rango de la eficiencia, ¿no? Y allí, por ejemplo, esto lo tenemos masificado con nuestro transporte de personal. Entonces, un importante, muy importante grupo de conductores que están allí. Y aquí un poco mirando los resultados para el turno día y noche. El turno día es aquel pues, que ha pernoctado durante la noche, y el turno noche es aquel que le toca dormir durante el día, y es de repente el espacio más desafiante. Si vemos la eficiencia del sueño es casi, casi pareja. Obviamente es más retador, todavía hay una brecha que completar en aquellos que duermen de día, es más complicado hacerlo, pero vemos también que el que duerme de día, es este que está de turno noche, para lograr una buena eficiencia del sueño, eh, no solo es el factor de simplemente dónde está ubicado y en qué momento del día, sino también cómo se dan todas las otras condiciones del ambiente, porque siendo Lima, nivel del mar, un factor de repente más adecuado para poder conciliar el sueño y tener un descanso adecuado, Mina, que estamos a 4.200 metros de altura, sí hay la posibilidad de controlar mucho más todo el día del operador, o del trabajador, o del conductor. Y ahí vemos una presencia un poco menor de el nivel de riesgo rojo, que es el riesgo más alto, y más sostenida en los niveles de riesgo medio y bajo. Entonces, esa es una reflexión interesante, porque nos hace ver de que somos animales de disciplina y de costumbres, y que podemos fortalecer eso, y eso abre una puerta tremenda para neurociencia y otros elementos ahí adicionales, pero súper interesante el registro. Finalmente, después de meses de implementación, por lo pronto usamos estos sistemas en los cuales los relojes se comunican con los dispositivos celulares. Ya hay posibilidades de tener relojes independientes, pero hay que revisarlos, validarlos y ver pues, que efectivamente tengan la clasificación relacionada con los dispositivos médicos. Pero se ha podido encontrar reducciones del nivel de riesgo en turno día, es decir, los que duermen de noche, en cerca del 29%, y sobre todo de turno noche, es decir, aquellos que duermen de día, en casi un 70%. Eso es muy relevante porque, de nuevo, hace evidente que tu calidad de sueño no es la correcta, y ahí recoges todo el acompañamiento que ha habido antes y puedes materializar
en realidad el control. Tiempo total de sueño también, algunos incrementos, un poco más desafiante ganar sueño en aquellos que duermen durante la noche, pero los que duermen durante el día sí tienen la posibilidad de ordenarse de mejor manera y tener una ganancia importante. 58 minutos de ganancia para un sueño de día es relevante. Y en la adherencia, eso también es un desafío, ¿no? Ver cómo permanentemente se usa el dispositivo, y ahí hay que conversar mucho con los trabajadores y armar el consentimiento informado y ver de entender, ya tocando la puerta de las familias, de que es necesario este tipo de soporte. Cuando ya hablamos de gestión de casos, nos vamos a aquellos programas, ¿no? El programa de control de fatiga es un programa biológico principalmente, aquí se han hablado bastante de aquellas enfermedades, la obesidad es un factor importante y otros metabólicos que se asocian a ella, como la hipertensión, como la diabetes, por ejemplo, y patologías como la hipertensión arterial, ese perímetro de la circunferencia del cuello, es cervical, es también un parámetro importante, y bueno, todas las herramientas que hay para poder clasificar. Al final, lo que se hace es clasificar en niveles de riesgo biológico a los trabajadores, alto, medio, bajo, y trabajar en función a ello para controlar esos niveles y corregirlos. Luego hay que medir la evolución, ¿no? Es obvio que si no tenemos un control de este tipo, al principio vamos a encontrar niveles de riesgo biológico presentes, posiblemente en mayor concentración en los niveles altos, y luego con el tiempo es imposible poder irlo ajustando, ¿no? Sobre todo en poblaciones que en este caso no tienen tanta rotación. Este es un gran desafío si es que nosotros lo miramos en el transporte externo del personal, porque es casi la extrapolación del transporte de pasajeros que tenemos diariamente, pero llevado a un espacio de mayor control. Ver cómo se gana el promedio de sueño entre los trabajadores y operadores. Hay una brecha, muy complejo llegar a las 8 horas. No, no, no hemos encontrado evidencia de que ello se pueda concretar, sobre todo en condiciones de gran altitud. Rangos entre las 5:30 y 6:30 son rangos óptimos que hemos visto en el transcurso de estos años que pueden funcionar teniendo en cuenta lo que hemos visto anteriormente, de que la eficiencia del sueño tiene un porcentaje que de alguna manera aporta al control. Y luego ver cómo gestionamos y finalmente lo que se busca es que la mayor cantidad de alertas que se disparen con cualquiera de las estrategias o dispositivos sean generados por la menor cantidad de gente para que, por el menor grupo de personas, para que podamos intervenir con ellos en control más adelante. Ahora, ¿cómo las interactuamos para la gestión de la fatiga? Entonces, hay este programa de control de fatiga donde se ven riesgos biológicos y psicosociales, que debería ser como el primer screening grande. De ahí, de pura, sí pasa un grupo de gente que puede ir al siguiente nivel y te quedas con la brecha con la cual necesitas evaluar, trabajar, reinsertar y rehabilitar. Luego, la calidad de sueño y la eficiencia del sueño, que es relevante medirla. Aquí salta en este grupo que biológicamente está controlado, eh, salta estos temas que pueden estar relacionados con patrones propios, biológicos, o también con patrones conductuales, y puedes hacer un siguiente filtro. Y luego, ya para el desarrollo de la labor en específico, podemos encajar perfectamente equipos como el FIT 2000, que venía en estado de alerta antes de la operatividad, y terminar en un control permanente durante la operación. O sea, más o menos es como eh, puede decantar todas estas estrategias en un solo proceso. Si vemos el proceso global, el trabajador pasa por el análisis de riesgo biológico, el que hemos conversado sobre características biológicas, enfermedades crónicas y cómo éstas se mantengan. Si hablamos de un riesgo alto, pues no puede continuar en el proceso para poder llegar a conducir, a operar, tiene que pasar por una evaluación y rehabilitación. Si es medio, bajo, podría pasar al análisis de la calidad de sueño, y ahí ver si es que hay una subclasificación. De nuevo, si es alto, nuevamente entra el proceso de evaluación-rehabilitación, sale del flujo de riesgo,
Pero si es medio, bajo, podría moverse a esta evaluación ya del estado de alerta, que ya hablamos de dispositivos tipo el FIT 2000. Y si saliera riesgo alto, pues también sale del proceso. Pero si saliera un riesgo medio, por ejemplo, sí puede avanzar hacia condiciones de descanso adicional, que es posible. Si hablamos de conductores en el transporte de personal, es quien puede empezar con el segundo turno de la conducción, por ejemplo, ¿no? Y aquí es importante establecer, la norma habla de 4 horas, y que bueno, ahora se está intentando que esto se amplíe a un poco más, pero si uno puede establecer periodos mucho más cortos, es lo más recomendable. 2 horas es lo que hemos encontrado nosotros como un periodo adecuado como para que cada conductor se vaya relevando entre sí. En fin, el que salga en riesgo medio puede pasar al segundo turno de conducción, por ejemplo, cuando hablamos de transporte de personal, y un seguimiento especial con el sistema antifatiga, las cámaras con machine learning en cabina. Se identificaba a esa persona y ese es su seguimiento especial. Y podría entrar al proceso, estar apto para conducir, operar, ir al monitoreo regular y finalmente establecer el protocolo que esté ahí. Si es bajo, pues bueno, entra directamente al proceso, ¿no? Eso es más o menos un flujo de cómo ya las herramientas integradas pueden funcionar en la vida real. En resultados, este es nuestro histórico. Esto es lo que ha pasado desde 2009 hasta ahora. Aquí sí hablamos en esta data de eventos, incidentes o accidentes relacionados con fatiga. Teníamos en el 2009 un histórico de más o menos 25. Y aquí empezamos a revisar estudios de condiciones de lugares de descanso, estándares de habitaciones, comparando buenas prácticas y desarrollando algo con los trabajadores. Luego, formalizar todo ello en estos estándares, uno de los estándares más importantes que la compañía tiene actualmente. Una vez que se establecieron estos cambios, la curva naturalmente empezó a caer. Luego, este programa de control de fatiga también estuvo ligado a disgregarse y exigirse en cada una de las empresas, en cada una de las áreas de la compañía y formar dentro de los operadores y trabajadores mismos entrenadores sobre el taller de fatiga que tiene una actualización y certificación anual y que además es un requisito para conducir. Entonces, las curvas, todo este proceso de cambio y capacitación va mejorando, va bajando la cantidad de incidentes, hasta que llegamos a un punto en el cual veíamos que estábamos como que estancados y empezamos a hacer estudios para poder conocer a más detalle ya cómo estaba nuestra población y probar algunas otras herramientas hasta que finalmente pudimos ya decidir instalar algunas. Primero el sistema de cámaras embebidas en la, en la cabina para poder ir registrando, como les había mencionado, luego trabajar con los top 5, ingresar herramientas y sistemas preventivos, hasta finalmente, como lo tenemos en los últimos años, en lo que va del año también, afortunadamente, estamos sin eventos relacionados con fatiga y querer ver cómo sostenemos este proceso relacionado con la conducción. Los siguientes pasos, bueno, como les habíamos mostrado, en la clasificación de los grupos de riesgo nos hemos centrado primero en el grupo A. Ahora el desafío está en movernos al grupo B, donde aquí se abren pues varios otros desafíos, ¿no? El trabajo en estos grupos con cronotipos, con desórdenes de fase avanzada, desórdenes de fase tardía, ¿no? Este grupo poblacional amerita un diseño complementario a lo que actualmente se venía manejando, pero creo que como base transversal, de nuevo, la del desarrollo de la cultura del buen descanso. Otra de las oportunidades que vemos es enriquecer este mapa de viaje del trabajador, ¿no? Como el mapa de viaje del empleado y reconocer en qué espacios de todos estos procesos, de que ingresa a la compañía hasta que sale de la compañía, yo con una mirada de ampliar más allá del grupo de los conductores, es cómo podemos intervenir en ese desarrollo, ¿no? Creemos que en principio, en estos 5 elementos, es posible hacer una intervención. En la fase de reclutamiento, los perfiles demográficos y culturales son importantes. Si está ya apto a la altura o no, qué características de consumo se tienen o no, si hablamos de población masculina, podemos abrir mucho más el mercado a población femenina, los grupos etarios, en fin.
En una mirada responsable, en realidad, poder colocar de repente trabajadores que tengan menor posibilidad de riesgo. En el proceso de selección, aquí hay una gran oportunidad para la neurociencia, eh, para no solo con los parámetros que ya conocemos, medir los riesgos biológicos, sino también los riesgos conductuales asociados con ellos, ¿no? O sea, predecir o determinar la procrastinación, por ejemplo, es relevante en un evento como este, ¿no? Es un perfil procrastinador, eh, cerebralmente hablando, tiene mucho más riesgo al no detenerse cuando tiene que detenerse. Capacitación, la extensión a la familia es vital, hacer que sientan parte del problema y se conviertan en parte de la solución. Fijar el riesgo como crítico es un gran elemento y cuando reconozcamos en todo este proceso, reconocerlo en función a la adherencia al control de este riesgo, tanto con sus familias como los trabajadores, en función a logros personales, familiares o individuales dentro del trabajo, pero que tengan que ver con sus condiciones biológicas, psicológicas, emocionales, rendimiento, tiempos de descanso, cultura de descanso, en fin. Eso debe ser un motivador para ello. Finalmente, de repente algunas conclusiones rápidamente. Creo que es necesario posicionar el riesgo como crítico dentro de la organización. Eso es relevante porque le da governance y lo hace visible y eso hace que se sostenga. El trabajo no puede ser de un área única, esto es un trabajo transversal y multiactor interno, por así decirlo, de diferentes áreas. Hay que construir la cultura antifatiga, pero en base a algunos pilares de gestión. Si es que estos que están acá les sirven, pueden tomarlos, si no construyan los propios, pero debe haber algo que siente las bases. Estudios para generar data propia es una recomendación que siempre hacemos, porque van a encontrar cosas muy interesantes. Nuestros perfiles antondinos, principalmente, o costeros, son muy diferentes a los anglosajones, de los cuales viene la mayoría de estudios realizados. Entonces, ahí hay oportunidades. Hay que implementar las herramientas que ayuden a evidenciar la condición del trabajador. El trabajador necesita ayuda en que se evidencie su condición. No es sencillo. Teóricamente nos puede parecer, pero en la práctica no lo es. Entonces, posicionar eso como algo que puede ayudar es importante. Gestionar los casos con una mirada recuperativa, ¿no? Y asegurando la continuidad del negocio. Hay que recuperar al trabajador para que siga siendo productivo, ¿no? Hay que enfocarlo desde el punto de vista de la sanción y de alguna manera, discriminación, no es así. Hay que darle una mirada muy, muy recuperativa, ¿no? Aquí el área de salud es preponderante en este proceso para generar espacio de confianza. Y innovar, no hay que tenerle miedo a innovar, es necesario, en todo nivel hay que aprovechar lo que esté, pero siempre darle una mirada cada vez más hacia atrás en el flujo, cada vez más asociado a la fase preventiva del proceso. Bueno, muchas gracias, eso es lo que teníamos para compartir en esta ocasión con ustedes. Walter, muchas gracias por la presentación. Por favor, si nos acompañas para unas preguntas, a ver, estudio, por favor, con las preguntas. Claro que sí. Si puedes dejar de compartir, por favor, para poder mostrar la pregunta. Ya está. Sí, ahí hay una pregunta, bueno, una extensión de la primera parte que habías expuesto ahí de Juan Espinosa. Si podría profundizar un poco más sobre la experiencia con el FIT 2000 u otros sistemas similares, ¿no? Gracias, Juan, por tu participación activa en el seminario. Gracias, Fer, y gracias, Juan, por la pregunta. Sí, yo creo que estos sistemas deben caer en la organización en el momento en el cual la organización esté lista para ello. Y además, en el cual la población esté lista también para recibirlos. El FIT 2000 tiene un enfoque preventivo. Lo usamos al principio de la labor, es decir, antes de asignar la tarea. Y lo que busca es la identificación del estado de alerta eh, que puede estar desviado por diferentes cosas. Por fatiga, somnolencia, sí. Puede estar desviado por el consumo de drogas, de alcohol, de medicación inclusive, o algún estado neurológico que se presente en ese momento. Es es una señal de alerta para decir algo está pasando con este trabajador y es prudente que se le hagan otros exámenes o que pase una evaluación médica.
y nos clasifica en niveles de riesgo, como lo mencionaba en el flujo, más o menos, ¿no? Entonces, así es como nosotros lo engranamos. Una vez que conozcan la herramienta, ustedes pueden ver en qué parte del proceso la incluyen, pero a nosotros nos está funcionando de esa manera, ¿no? Así es como ingresa, ¿sí? De diagnóstico preventivo antes del inicio de la labor. Bien, muchas gracias. A ver, la siguiente pregunta, por favor, estudio. Bien, la pregunta es, ¿qué factores considera pertinentes para poder determinar la relación que tiene el uso de barreras duras tecnológicas, como es el uso del sistema antifatiga, con respecto a la reducción de accidentes en tránsito en la unidad minera? Tiene dos, desde como lo vemos, tiene, creo, dos posibilidades directas, ¿no? Primero que es, efectivamente, son sistemas que no evitan que uno llegue a fatiga o a somnolencia. Lo que evitan es que se materialice el evento, se materialice el riesgo como lo conocemos en prevención. Pero aportan una cantidad de data muy importante. Y si se hace una corrida histórica en el tiempo, puede trazar al trabajador de tal manera que podamos ver en qué turno, en qué día de su rotación, con qué frecuencia en el año, comparado con qué parámetros biológicos, y si sumamos otras herramientas, con qué calidad de sueño y todo lo demás, tiene mayor frecuencia de tener eventos relacionados a la fatiga. Y trabajarlo de tal manera que salte dentro del grupo y podamos tomarlo y evaluar si sus condiciones pueden ser biológicas, conductuales, psicosociales, socioemocionales, y darle una solución con la finalidad de reinsertarlo, ¿no? O sea, creemos que así es como amarran en la reducción de accidentes. Y es evidente, o sea, hay un componente conductual que siempre está ahí y te permite identificar aquel al cual hay que hacerle un doble clic en la parte biológica y psicoemocional. Bien, muchas gracias, Dalma Guerrero, por la pregunta. Y bueno, una pregunta de casa que sería también importante ponerlo dentro de ese grupo muestral, focal que ustedes habían utilizado para aterrizar esta parte del estudio. Bueno, y concentrados con todo el tema de la gestión de la fatiga, ¿no? En el tránsito. ¿Han visto en la población también conductores mujeres, el factor femenino? ¿Cómo es que esto ha interactuado? ¿Cómo es que esto ha de repente se ha mostrado en la data estadística de los factores ahí revisados? ¿Han tenido también algo de esto, Walter? Sí, sí, muchas gracias por la pregunta. Claro, en la población muestral, obviamente tenemos un porcentaje en esa época del estudio un poco menor que el de ahora, pero representativo también del grupo femenino. Encontramos una data muy interesante relacionada mucho con algo que se presentó en unas exposiciones anteriores, en las cuales, por ejemplo, los fenómenos apnea y hipoapnea eran menores, presentados en el grupo que teníamos de mujeres. Hay que recordar que nuestra franja de grupo etario está en un promedio de 35 años más o menos. Eh, Ahora no hay mucha rotación, hablando de operadores en Antamina. Eso tiene pros y contras, porque la población envejece, pero el pro es que la curva de aprendizaje se sostiene y puedes generar este proceso cultural muy difícil cuando los tiempos son cortos. Ahora tenemos una población mucho mayor de participación femenina, ¿no? Que le dan un carácter, creo, muy positivo a todo el proceso, no solamente desde el punto de vista biológico, sino también de la interacción, de la conversación y discusión y del cuidado, ¿no? Entienden muchísimo mejor el componente familiar que es relevante en el proceso. Y lo que estamos viendo es precisamente que sí, ahí tenemos una gran oportunidad también en el desarrollo, ¿no? Por eso hablaba de este concepto de oportunidad en el siguiente, viendo la ruta del trabajador, el viaje del trabajador, de considerar estos factores demográficos en la selección, más que en la selección, en el reclutamiento de la gente, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una gran oportunidad. Una gran oportunidad, como siempre podríamos ahí revisarlo, ¿no?
y ir resolviendo el tema de aclarando mitos, como habías indicado tú ahí, que es muy importante poder seguir manteniendo este tipo de estudios para poder fortalecer ese tipo de recursos. Walter, muchísimas gracias por estar con nosotros en el CISO, de verdad, muy interesante el tema, de mucho interés para nuestro público relacionado al estado de salud en las unidades mineras. Muchas gracias y esperamos verte pronto en un siguiente evento. Gracias. Un gusto, gracias.